Muy buenos días, el tema de hoy es ir por lo incorruptible. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 15, 45 al 50. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ir por lo incorruptible. Usted y yo nacimos en un cuerpo corruptible, un cuerpo que se deteriora, se daña, es perecedero. Pero debemos trabajar para heredar ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo en el cual lo obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que encontramos el mejor ejemplo en Jesús. Él se despojó de toda su divinidad para venir a vivir en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, un cuerpo corruptible, pero un cuerpo en el cual nunca cometió pecado, un cuerpo en el cual pudo demostrarnos el Señor que a través de ese cuerpo pudo vencer el pecado. El pecado no lo dominó en ese cuerpo. A usted y a mí el pecado nos ha dominado en diferentes situaciones, circunstancias, en alguna de las áreas de nuestra vida, nuestro corazón, en el cuerpo, las emociones. Bueno, en alguna de las áreas de nuestra vida el pecado nos ha dominado. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de que debemos heredar lo incorruptible. Pero si usted y yo permanecemos en este cuerpo, pero no luchamos por el cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible, heredaremos la carne, heredaremos lo que no es de Dios. Lo corruptible lo heredaremos, no heredaremos lo incorruptible. Pero ¿qué es lo incorruptible? Según la palabra encontramos, incorruptible es algo duro para siempre, es algo que no dura para siempre, es inmortal. Él no muere, no se daña, no se corrompe. Lo incorruptible no se estropea, no está sujeto a descomposición o a ser vaciado o alterado o desvirtuado, ya que usted y yo debemos empezar a entrar como competidores en un estadio para obtener un premio al supremo llamamiento, que es a la santidad, a la gloria. Debemos derrotar el pecado que entró en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a borrarlo a través de la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo borró? A través del proceso que vivió a través de la cruz del Calvario, pero también lavándonos con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Pero cuando entramos a Jesucristo, en no volver a vivir en los antiguos hábitos o que veníamos usted. Para siempre debemos despojarnos de esos pecados, porque nuestra vida ya ahora le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él nos va a causar esta muerte si usted y yo entramos en separación y no entraremos a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Por eso encontramos ahí lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15. Dice que así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre, Adán, que él pecó y encontramos que fue echado del paraíso a vivir en este mundo, en esta tierra, y a obrar y a trabajar en esta tierra porque pecó, ¿cierto? Y de usted y yo somos descendientes de Adán. Dice, pero también el postrer Adán, es espíritu vivificante, Jesucristo. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Por qué lo animal? Porque nacimos fue en la carne, en el pecado. Luego lo espiritual, cuando conocemos a Jesucristo. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo, Jesucristo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, o sea, los que permanecen en la carne, los que siguen en sus pecados, sus delitos, su inmoralidad. El pensamiento los frustra, los lleva al pensamiento de inseguridad, de temor, de ansiedad, de pecado, de palabras. Bueno, y la carne, que a veces prestamos el cuerpo para cosas indebidas. Por eso, ¿cuál terrenal? Tales también los terrenal. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. O sea, si usted y yo realmente llegamos a la vida cristiana, debemos despojarnos de esa carnalidad. Pero mire que eso es una lucha diaria, en la cual, como dice en otra parte la Biblia, el apóstol Pablo dice que el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces se manifiesta lo que usted y yo más alimentemos. ¿Qué alimentamos más a diario? ¿La carne o el espíritu? Si alimentamos la carne, hablaremos en la carne: soberbia, orgullo, altivez, vanagloria, mentira, engaño, traición, infidelidad, inmoralidad, pecados.
que los andar en la carne. Pero si andamos en el Espíritu, andamos en vida, gozo, paz, pero también tenemos palabras de aliento, de renovación, de restauración, una mente renovada en la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Por eso, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, ya que usted y yo, como le decía anteriormente, venimos de la descendencia de Adán, una imagen terrenal, pero tenemos que traer la celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, y esa imagen se va incrementando a medida que usted y yo trabajamos por esa imagen celestial en el Espíritu. Pero también dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, si usted y yo andamos en la carne, en el pecado, no podremos heredar el reino de Dios, solamente despojándonos de esa carnalidad, porque es lo corruptible. Pero como estamos mirando ir por lo incorruptible, aquí lo dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, usted y yo, si queremos heredar la incorrupción, tenemos que despojarnos de toda corrupción que haya venido sobre nuestras vidas. Como le hablaba, el pecado, la inmoralidad, lo que haríamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Pero también cuando miramos a la luz de la palabra, aquí el apóstol Pablo nos habla que venimos de una descendencia terrenal de Adán, y esa descendencia en la que usted y yo debemos despojarnos y desligarnos, pero solamente lo podemos hacer a medida que usted y yo entramos en tiempos de clamor, oración e intercesión delante del Señor. Ahí es donde usted y yo realmente podemos entender ese cambio, esa transformación y perseverar a diario. Entonces, aquí el Señor nos lleva a usted y a mí, que usted y yo debemos centrar en ese cambio, en esa transformación, para poder entrar al proceso que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Ya que si nosotros nos esforzamos, correremos esta carrera en este mundo que tenemos por delante y obtendremos el premio que Dios tiene preparado para con cada uno de nosotros, los que recibimos a Cristo en el corazón. Pero también que perseveramos a mantenerlo en el corazón vivo a todo el tiempo y en todo momento, en todo lugar. Y usted y yo vamos a recibir una herencia incorruptible en los cielos, la cual seremos participantes de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también en la cual veremos a Dios. Recibiremos el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero también les recibiremos su alabanza a través de la palabra de Dios, a través de la convicción, el cambio de transformación que usted y yo tengamos. Y es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Por eso, cuando miramos lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 9:24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, ellos corren por una corona, un premio, una medalla de oro, de pronto un dinero que corre en el estadio para obtenerlo, un estatus, pero usted y yo corremos para una corona incorruptible, para llegar a la eternidad con Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos correr a diario. Por eso el apóstol Pablo hace esta referencia como las personas que corren los estadios. ¿Usted y yo, será que si estamos corriendo por esa corona incorruptible? ¿Será que estamos corriendo por ir por lo incorruptible? ¿O seguimos todavía atados a los deseos de la carne, a los deseos de los pensamientos? ¿Cómo estamos obrando? Por eso el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 1:3. Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero el verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí encontramos como el apóstol Pedro inclusive nos da esa referencia de cómo podemos usted y yo entrar en esa herencia incorruptible. Una herencia incorruptible, la cual el Señor Jesucristo, que nos levantó a usted y a mí de los muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que sí, de pronto el Señor nos amó a usted y a mí, nos amaba. Dice la palabra que nos amaba porque estábamos en el mundo, en el pecado. Pero dice que no amaba el pecado que usted y en mí moraba. Pero si ya estamos en Cristo Jesús, debemos perseverar, ir por lo incorruptible, pero no seguir con lo corruptible. A diario muero, dice el apóstol Pablo. ¿Y a diario muero para qué? Para matar eso corruptible que hay en el alma, que hay en la mente, que hay en el corazón, que hay en los pensamientos, que hay en los deseos, que hay en los sentimientos, que hay en el carácter, que hay en las palabras, que hay en las acciones, que hay en las decisiones. ¿Qué hay todavía en su vida que todavía lo tiene a usted atado a lo corruptible de ese viejo hombre? ¿Qué hay en usted que todavía lo tiene atado a lo corruptible que viene de su descendencia de Adán?
Pero ¿será que usted ya se despojó de ese viejo hombre y se ha dado cuenta que todavía ese hombre lo domina, pero quiere renacer, quiere nacer de nuevo para realmente entrar a lograr lo incorruptible en Cristo Jesús? Es importante que lo tengamos en cuenta, que a diario decidimos morir y luchar por lo incorruptible, despojarnos, desligarnos de todo lo que nos ata a este mundo para entrar realmente a lo incorruptible, a entrar en la gloria, en el poder, en la gracia, en la gloria, en la justicia de Dios en Cristo Jesús, a la luz de las Escrituras, muriendo pero naciendo en el Espíritu en Cristo Jesús para heredar lo incorruptible a través del Espíritu de Dios en Cristo Jesús.